Hola, buen día a todas y a todos. Vamos a hablar hoy, como no puede ser de otra manera, de lo que sucedió hace pocos días en el Consejo de Ministros. Lo primero que hay que señalar aquí es que la duración del Consejo de Ministros, que dura cerca de 5 horas y media. ¿Y por qué señalar el tiempo? Porque esto nos lleva a qué es lo que piensa la ciudadanía de lo que sucedió en ese Consejo de Ministros. Bueno, pues hoy lo que piensa la ciudadanía tiene que ver con esa realidad mediatizada, es decir, con el papel de los medios de comunicación. Y en esto hay que insistir una y otra vez. Los medios de comunicación tematizan la realidad, es decir, la fraccionan. Si fueron 5 horas y media de Consejo de Ministros, ellos escogieron claramente qué puntos, qué elementos, qué discursos, qué palabras, qué gestos transmitirle a la población. Para transmitir entonces una opinión, para ir generando una opinión. Entonces aquí es cuando volvemos a hablar de la opinión pública como la opinión publicada. ¿No? La opinión publicada, lo que escogen, seleccionan, agigantan los medios de comunicación, viene a constituir lo que es la opinión pública o viene a formar la opinión pública. Esto fue lo que vimos del Consejo de Ministros. Repito, 5 horas y media, aproximadamente cerca de 5 horas y media, pero que si uno le pregunta a ciertas personas del Consejo de Ministros solo se van a acordar de algunas palabras desafortunadas y algunas posiciones desafortunadas de algunos de los o algunas de las ministras y los ministros allí presentes. Esto es lo primero. Bueno, pero a partir de esa reflexión entonces uno puede decir hasta qué punto la ciudadanía está dispuesta a aceptar con responsabilidad lo que le corresponde. Y es decir, estar informada, hacerle seguimiento entonces a la labor, en este caso del Ejecutivo, como lo demostró en el Consejo de Ministros. Pero también nos debe llevar a pensar entonces cuál es el formato. Hay un tema interesante aquí y es que por primera vez la ciudadanía puede saber cómo funciona y qué pasa en un Consejo de Ministros, ¿no? La primera vez que se publica de esta manera, se hace pública de esta manera una reunión de este calibre. Bien, más de 5 horas y media. Los medios de comunicación escogieron unas cositas muy pequeñas. ¿Por qué escogen esas cuestiones? Mira, yo he querido solo señalar algunos de los temas, porque realmente, fuera de lo que ha amplificado los medios de comunicación para hacer burla del gobierno y mostrar desgobierno, sí se vieron o sí se plantearon elementos en la mesa de gran importancia y de gran calado para nuestro país. Uno de estos, que no es cualquier tontería, es el valor del ser humano. Discusión que se pone, entre otras, el señor presidente cuando habla de esos problemas o esos desafíos en el tema migratorio, ¿no? Vuelve y se enfoca en la defensa de la vida y que este debe ser el propósito. Se habla también como un gran tema el tema de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, ¿no? Pero también en dicho Consejo de Ministros se vio la autocrítica. El gobierno evaluando el rendimiento del gobierno y hablando de esa autocrítica o señalando esa autocrítica también en el sentido de algunos compromisos que se habían hecho en territorios, que incluso el presidente de la República asumió que el 75% de esos compromisos adquiridos en reuniones con la población, el 75% no lo habían cumplido. Y él da las cifras de que de 195 compromisos adquiridos no habían cumplido 146, ¿no? Pero habló de muchas más cosas, del Estado, del gobierno,
de la crisis de la paz total, o ese gran proyecto, ese gran anhelo que era la paz total, y como siempre, y lo hemos repetido aquí en algunas cosas, dos no pueden si uno no quiere. Pero habló y hizo énfasis también en el concepto de soberanía, y se habló también en contra del sectarismo político. Y esta última reflexión es bastante importante, porque habló de la posibilidad o de la intencionalidad de construir entre diferentes sectores políticos, etcétera, la República de Colombia. Incluso él señala que no hay un plan de gobierno socialista, etcétera, etcétera, sino que hay la voluntad de que diferentes actores se encuentren de cara a hacer que este país, que Colombia, avance en el propósito de ser verdaderamente una república democrática. Esto fue lo que vimos ahí. Ahora bien, críticas, claro, si son 5 horas y media, el nivel de exposición a los medios de comunicación es bastante alto. Y que son discusiones que se están dando francamente, por lo que no hay ningún filtro. Y sabiendo que los medios de comunicación responden a grandes fortunas y a unos intereses económicos específicos, con una intencionalidad política, con una ideología política detrás, pues es apenas entendible que iban a hacer lo que hicieron, ¿no? Y aquí está el tema. Entonces, igual estas discusiones, hay discusiones que se deben dar así francamente y que la población tiene que conocerlas, por supuesto. Pero hay otras, en efecto, en las que el gobierno nacional tiene que cerrar filas y mostrarse unificado. Y aquí cometieron errores gente que está al frente de carteras importantes, posando de puritanismo y no entendiendo cómo funciona la política, ¿no? Y eso que decía Hannah Arendt, juntos los unos y los otros en la diversidad, ¿no? Y como si bien lo señaló en su momento el presidente, aquí se trata de que diferentes sectores empujen el carro hacia ese propósito de modernizar a nuestro país en el buen sentido de la palabra, ¿no? De llevar a nuestro país a que sea verdaderamente una república democrática. Ahora bien, ¿era esperable lo que hicieron los medios de comunicación? Claro que sí. Y esto contribuye a esa gran estrategia que tiene hoy mismo la derecha de cara a las elecciones del 2026, que no es otra que señalar que hay un naufragio total de la República, ¿no? Por eso, tanto la Vigi como la Cabal y otros se encuentran en el mismo eslogan o en el mismo bloque argumental, y es recuperemos, devolvamos, ¿no? Recuperemos a Colombia devolvámosle a Colombia que no es otra cosa que a esos señores que siempre que estaban acostumbrados, esas señoras y señores, esas clases privilegiadas de este país, esa burguesía bastante anticuada, arcaica, que claro, que sienten que sus privilegios los van perdiendo y por eso hoy hablan de esa manera. Consejos, o qué podríamos decir. Es interesante esa discusión. Hay que hacer discusiones de este tipo, abiertas a la ciudadanía en su totalidad, pero también, para que estas discusiones se den, se le debe exigir a algunas señoras y señores que están ahí sentados altura política en las discusiones. No el y tú más, ¿no? Es que yo y tú y las piedras de un lado para el otro, de mi tejado al tejado de enfrente, no. El y tú más no me sirve. En esos espacios se necesita altura política, ¿no? Escribir la política con letras mayúsculas. Y dos, entonces se necesitan también mensajes oportunos de todo el gabinete, de todo el gobierno, que transmita esa unidad, es estar juntos el uno con los otros en la diversidad. Eso es lo que nos permite avanzar en el propósito de hacer de nuestro país una república democrática. Ahora bien, tenemos, para cumplir ese propósito, exigirle a las personas que están asumiendo responsabilidades importantes al frente del gobierno, que las cumplan, altura política, pero también a los medios de comunicación, aquí que no digan mentiras, que lo que hicieron fue tematizar y hacer un show de lo que normalmente pasa en un tipo de discusión como esta, ¿no? Y finalmente, a las señoras y los señores que están al frente de comunicaciones del gobierno,
Pues que de esos 5 horas y media hay cosas estupendas que el país debe recordar. Entonces, por favor, una estrategia transmedia, multimedia, para que el país conozca realmente lo que sucedió en ese Consejo de Ministros. ¿Es esto? Un fuerte abrazo a todas y a todos.